Cuatro News es parte del esfuerzo junto con el programa de análisis de coyuntura de la Universidad Nacional y Mercado Político que hemos impulsado unir esfuerzos para generar esta comunicación con nuestra audiencia. Nos acompaña en este momento y está conectándose a través de la plataforma Zoom Benjamín Sevilla. Benjamín es abogado y además de eso es el secretario de Juventud de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica. Bienvenido, Benjamín. Encantado de tenerte en la revista CR y CR24 News. Muchas gracias, Esteban Francisco. Muchas gracias también a Marta. Es un placer estar con ustedes acá. Lo que es básicamente el gran interés de muchos de los que están siguiéndonos en las redes sociales. ¿Cuál es tu enfoque como conocedor de los sectores sociales sobre lo que podríamos decir, qué expectativas generaba para los sectores sociales esta gran cantidad de partidos o de propuestas políticas que se presentaron? Fueron 25, Benjamín. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo reaccionaron los sectores sociales costarricenses, en tu opinión, frente a esta oferta política tan propia del multipartidismo? Claro que sí. Cualquier análisis que se haga de la cuestión política en este momento tiene la particularidad de ser altamente emotiva y prácticamente por dos razones. La primera de ellas responde a una cuestión cultural, al tema del ser costarricense, que de repente nos vemos como en una fiesta política, nos vemos en una fiesta patriótica, en una fiesta cívica, en una especie de euforia democrática, que en medio de tantas incertidumbres esto pues es positivo. El otro aspecto responde más a una cuestión de en cuál grupo me estoy en este momento posicionando para hacer mi comentario, bien sea en los que ya nos consideramos ganadores o en los que ya nos estamos considerando perdedores, cualquiera que sean las posiciones. Entonces siempre hay una carga emotiva que es importante resaltar en estas situaciones. Más allá de esta situación emotiva, me parece a mí que 25 candidatos hablan muy bien de una democracia si tenemos la capacidad, si tenemos la madurez de llevar adelante un proyecto positivo. Una vez pase esta fiesta electoral, la actitud, la forma con la que los costarricenses vamos a asumir esta nueva etapa nos va a decir mucho de nuestra madurez, de nuestra democracia. En todo caso, les comento que estamos llegando a la etapa final del enamoramiento político, de ese momento de promesas, de ese momento de convencimientos, de acercamientos a ciertos sectores que han utilizado algunos candidatos. Y bueno, ya estamos pasando a una segunda etapa, que es la etapa de las acciones, a la etapa de las decisiones, que estamos a punto ya de saber si tenemos un candidato, si esto va a segunda ronda con dos candidatos, o en su defecto la candidata, ¿verdad? También. Entonces, por ahí creo que viene la situación. La persona que asuma la presidencia debe comprender que en este momento cambia la dinámica. Ahora ya no es aquella persona que solo anda prometiendo, ahora ya va a tener que empezar a asumir con más seriedad el caso de lo que les interesa, las situaciones que le interesan a todos los costarricenses. En este momento ya se empieza a perfilar más o menos la idea de tiene que ser candidato, tiene que ser presidente de todos los sectores. Entonces, no solamente una decisión loable es acercarse a los distintos sectores, sino que también una decisión sumamente inteligente es trabajar con los sectores desde el primer día que llegue a la silla presidencial el candidato o la candidata, en este caso. Muy bien su análisis, pero para quedarme un poquito en el sentimiento del costarricense, que es lo que hoy a mí me llama la atención, podemos estar hablando entonces de ausencia de liderazgo, de vacíos de poder. ¿Cree usted entonces que la clase política actual y de décadas anteriores o de los últimos gobiernos no le han respondido las demandas a los sectores sociales, económicos y políticos, desde luego? No le han respondido esas demandas que tanto ha exigido y que entonces esa oferta electoral
obedece justamente a eso. Me parece a mí que los gobiernos anteriores efectivamente no han llegado a las inmensas mayorías de este país. Tristemente han gobernado para pequeños grupos, sobre todo los últimos, y entonces esto los ha dejado muy mal parados frente a la población en general, sobre todo algunos sectores importantes de las zonas costeras, zonas fronterizas del país que han tenido que paliar el sentimiento de la exclusión, del abandono de políticas públicas que no les tomó en cuenta. Más allá de si en campaña estos anteriores gobernantes han llegado, ¿verdad?, a ofrecer todo un montón de situaciones, un montón de proyectos, pero que luego no se lograron concretar por falta de experiencia, por falta de equipo, por falta de conocimiento de la realidad institucional y de los mecanismos legales del país, pero también por falta de llegar a las inmensas mayorías y quedarse satisfaciendo los intereses de grupos muy pequeños. Entonces, me parece a mí que en este momento una de las grandes decisiones tiene que ser del nuevo gobernante, es acercarse, como repito, trabajar con todos los sectores, tiene que ganarse la confianza de aquellos sectores que en este momento se han sentido excluidos y que sienten que no son parte del beneficio del crecimiento económico. Tiene que tener una capacidad de diálogo impresionante con el otro sector político, con la Asamblea Legislativa, tomando en consideración que prevemos una Asamblea Legislativa muy diversa, con mucha oposición, y bueno, acá va a tener que negociar y tener una capacidad de negociación muy fuerte, quien sea que llegue a la silla presidencial. Más allá de la situación, nos parece a nosotros que el gobierno tiene, o esta persona que llegue a la silla presidencial, tiene que enfocarse en sectores como el agro, sobre todo aquellas actividades dedicadas al mercado interno, a la seguridad alimentaria. Tiene que fortalecer muchísimo lo que tiene que ver con vivienda en este país muy abandonado y con muchísimas limitaciones por falta de presupuesto, por no invertir de forma adecuada. Tiene que acercarse a las comunidades. Tomen en consideración que de repente tenemos zonas, como reitero, costeras o fronterizas, que se han sentido abandonadas. Tenemos sectores estudiantiles, tenemos las organizaciones sociales que, más allá de los estigmas que puedan tener estas organizaciones, y me refiero, por ejemplo, a las organizaciones sindicales y otras fuerzas sociales, deben reconocerse en el país, son tan importantes para la actividad económica y política, pero también eso es parte de nuestra democracia. No podemos hacer verdadera democracia excluyendo a los sectores laborales. Y uno de los sectores que a mí me parece, y hasta va a sonar un poquito extraño que lo mencione, es el sector policial. Noten ustedes que muchísimo se habla en el país de los índices de criminalidad que son muy altos, de los sentimientos de inseguridad objetivos, se habla mucho de las nuevas y modernas formas de la actividad delictiva, y bueno, varios candidatos hablan de la seguridad ciudadana. El problema aquí es cómo van a llevar esa coproducción de la seguridad, cuáles van a ser esos actores. Aparte de esa situación, no podemos sacar de la ecuación a las personas policías, a estas personas que diariamente nos dicen duerman tranquilos porque nosotros cuidamos. Entonces, nos parece que se habla de, en este momento debería estar pensando ya la persona que se está perfilando, la persona que o los dos candidatos que en esta noche ya saben claramente que van a ir a segunda ronda, que tienen que hablar de seguridad ciudadana, incluyendo a este personal tan abnegado, tan sacrificado, y que, como reitero, es parte de la población que ha tenido que paliar un sentimiento de exclusión importante. Que se valore la seguridad en su real dimensión. Esto significa que estos hombres y estas mujeres tienen que estar viendo en las políticas, incluidas las situaciones de, vamos a ver, trato digno, condiciones de trabajo dignas y sobre todo el reconocimiento del candidato, en este caso del gobierno. Muchas gracias, Benjamín. Realmente ha sido estupenda tu disertación y sobre todo la aspiración de que el gobierno decida entre continuar sirviendo a los grupos de interés o que definitivamente inicie una etapa de cambio social.
Estamos seguros de que cualquiera que haya quedado electo o haya resultado que va a la segunda ronda, tendrá que tomar en consideración el análisis que has hecho. Te agradecemos mucho la participación en este segmento de nuestra transmisión.